Buenos días, amados hermanos, Dios les bendiga y estamos gozosos de poder reunirnos nuevamente a través de este medio para celebrar el nombre de nuestro Señor. Y hoy, domingo 14 de junio del 2020, nos hemos reunido para glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, recordando que la palabra de Dios nos trae un mensaje de amor y de esperanza. Cuando hablamos de guerra, quizás viene a tu mente armas, estrategias militares y pensando en el tiempo moderno, tal vez cañones, avionetas y otras cosas más. Pero imagínate que, imagínense que en una guerra, en una batalla, el ejército con el que se están enfrentando llegan ciertamente con algunas armas, pero muchos de los que fueron a esa guerra llegan con guitarra, con arpa, con diferentes instrumentos musicales a ese lugar. Imagínense, ¿qué pensaríamos? ¿Qué pensarías acerca de esa situación y de ese momento en que se están enfrentando? Tal vez dirían, bueno, pues ¿qué está pasando? Pues están en una guerra. Bueno, pues el tema de esta mañana, que se llama Cruzando el Valle de Beraka, que se encuentra en 2 de Crónicas, capítulo 20, versículo del 1 al 21, nos habla de ese acontecimiento, de ese único momento cuando van a la guerra y actúan o van de esa manera como he mencionado, con instrumentos musicales y adorando y glorificando a nuestro Dios. Este episodio que estoy mencionando, pues sucedió cuando en el reino de Judá, donde estaba el rey Josafat, hubo una invasión inesperada por parte de una alianza de 3 reinos, los cuales eran los moabitas, los amonitas y los meunitas, quienes se juntaron para ir y atacar a Jerusalén, específicamente a lo que viene siendo el reino de Judá. Y allí estaba en ese momento pues este rey llamado Josafat. La reacción de Josafat ante esta situación, ante la noticia de que un gran ejército venía contra él, fue una reacción natural, el de tener miedo, el de tener temor. Y ciertamente, pues no tenemos que pensar que el tener temor es sinónimo de falta de fe, pero es una reacción lógica que cualquiera puede tener ante la amenaza de alguien o ante la amenaza de muerte o ante una crisis o ante una situación de peligro. Todos podemos tener miedo, es algo natural. Sin embargo, el cronista de este pasaje bíblico describe la reacción de Josafat ante este ataque. Él, en lugar de confiar en su ejército, que según encontramos aquí en la palabra de Dios, en Crónicas capítulo 17, menciona que su ejército sobrepasaba a 1,000,000 de personas. Josafat, en lugar de confiar en ese ejército, en sus armas y en otras cosas más, Josafat reaccionó de una manera totalmente diferente y de una manera que quizás ni siquiera podríamos imaginar. El punto de encuentro de esta gran batalla sería en el Valle de Beraka, que traducido esta palabra en el español, Beraka significa bendición, o sea, sería en el Valle de Bendición. Allí sería el encuentro donde tendría esta batalla. La pregunta es, ¿cómo puede ser un valle de bendición si lo que Josafat estaba viendo en ese lugar, en ese momento, era un valle tenebroso, un valle de muerte, donde acechaba el peligro y donde acechaba también la muerte? El estudio de la reacción o de la forma en que reaccionó Josafat lo vemos aquí en este pasaje bíblico, y también vemos la respuesta de Dios a través del profeta Hazael, que de alguna manera Dios
le habla y se presenta ante el pueblo y le dice lo que Dios quiere. Este pasaje bíblico nos da el ejemplo de cómo Josafat reaccionó ante este eminente peligro. La primera reacción que encontramos en Josafat reaccionando a este peligro lo vemos en los versículos 3 y 4. Josafat reaccionó humillando su rostro y buscando a Dios. ¿Qué tan importante es tener esta misma actitud en cualquier situación que tú vivas, en cualquier momento o en cualquier circunstancia que cualquiera de nosotros atravesemos? Qué importante es que aprendamos a reaccionar de una manera muy directo en buscar a Dios antes que cualquier cosa. En el versículo 3 dice la palabra de Dios que Josafat, cuando escuchó que venían los enemigos hacia él, tuvo temor. No es malo tener miedo, lo hemos visto esto. El problema es cómo reaccionamos y actuamos ante esta crisis. La situación de Josafat es que él estaba viviendo, era un momento crítico, era un momento de terror. Fue atacado por sus vecinos que durante muchos años vivían al lado de ellos y que ahora se levantaron para ir y amenazarlos de muerte, de invadir a Jerusalén, de tener una guerra contra ellos. ¿Cómo reaccionamos ante una situación como tal? ¿Cómo reaccionas tú, hermano y hermana? ¿Cómo reaccionas, joven, ante una situación que no puedes controlar? Quizás en esos momentos o en esas circunstancias llega a ti la desesperación, llega la crisis, llega el estrés, llega también quizás el desánimo, la depresión, tantas cosas que podrían ocurrir en tu vida y que incluso quizás algunas personas cuando sienten temor les da miedo a tal grado que su corazón se para. Es lamentable escuchar cómo aquí en la ciudad de Mérida, 2 o 3 ocasiones o 3 casos, hemos escuchado que la gente está caminando por las calles y de pronto cae inmediatamente muerta porque le da un paro cardíaco. No sabemos cuál era la situación que estaba viviendo, pero muchos de los paros cardíacos, muchos de este tipo de muerte, a veces es causado por el miedo, por el estrés, por la desesperación. ¿Cómo reaccionamos ante esta situación? Josafat reaccionó de una manera muy interesante y sobre todo vemos allá su dependencia de Dios, porque él dice en las Escrituras que cuando escuchó todas estas cosas, en el versículo 3 que hemos leído, dice las Escrituras que él tuvo temor y se humilló su rostro para consultar a Jehová. Esta actitud de Josafat lo llevó en ese momento de desesperación a confiar en el Señor, a buscar fuerzas en el Señor. Josafat declaró en el versículo 12 lo siguiente. Vean esto, pueden ustedes checarlo en la palabra de Dios. Josafat, en esa oración que él hizo, dijo lo siguiente: en nosotros no hay fuerza con tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer. Pero hay que recordar que Josafat, en esta oración que estaba realizando, no estaba dirigiéndose a cualquiera persona, se estaba dirigiendo directamente a Dios. En otras palabras, Josafat en oración, con una oración de súplica, llega ante Dios y le dice: Señor, ese ejército que viene contra nosotros es más fuerte, nosotros somos débiles y además no sabemos qué hacer. Confiamos en ti. Josafat reconoció su debilidad en medio de una crisis, en medio de una situación, y acudió al único que podía ayudarlo: Dios mismo. Dios, como rey, podía hacer muchas cosas y tenía el poder para hacerlo. Tanto él como rey, y así como la ciudad y los levitas y todos los habitantes
encontramos en el versículo 4 y 13 que ellos también se humillaron delante de Dios y acudieron ante Dios para pedir su ayuda. Y lo hacen a través de esta profunda oración. Además de esto, encontramos que Josafat proclama un ayuno nacional. El ayuno que en ese momento se estaba practicando era de alguna manera manifestar de manera sincera su necesidad y además su búsqueda de Dios en los momentos de incertidumbres. Las oraciones que se hacían en el templo y además recordando la promesa de Dios a Salomón, que el que buscare a Dios allí, el Señor escucharía su oración. En medio de la crisis, ¿a quién acudes primero? El gran error de muchas personas y de muchos creyentes es dejar a Dios como último recurso, cuando debe ser el primero y el único al que debemos buscar y acudir en todo momento y en toda circunstancia. Josafat lo sabía y esa fue su reacción, buscar el rostro de Dios. Se humilló y buscó el rostro de Dios. La segunda reacción que tuvo Josafat ante esta situación, ante esta crisis tan fuerte, es que confió en el Señor. Su confianza estaba en el Señor. Él pudo descansar en el Señor en un momento tan difícil, en una situación de amenaza, en una situación tremenda para ellos. Pudo descansar en el Señor, pudo tener esa confianza que solamente Dios puede dar. De hecho, el Salmo 40, versículo 4 dice lo siguiente: bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Imagínense esto, hermanos, qué tan maravilloso y de verdad qué descanso podríamos nosotros encontrar cuando en medio de una crisis, una situación tan difícil, en medio de un problema, de una enfermedad, de circunstancias tan difíciles como la que hemos vivido durante estos 2 meses, donde hay amenazas de muerte, donde hay amenazas de contagio, donde hay amenazas de sufrimiento, qué tan importante es para nosotros confiar en el Señor, depositar todo esto en las manos del Señor y decir: Señor, ese es tu problema, no es mío, tú me vas a ayudar, tú prometiste ayudarme. El Salmo es lo que dice: bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Josafat hizo esta oración: ¿no eres tú el Dios de los cielos? Fíjense, esta oración tan impresionante. ¿No eres tú el Dios de los cielos y tienes dominio sobre los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Esta oración que hizo Josafat y que encontramos en estos versículos, versículo 6, donde Josafat se acerca a Dios y le dice: Señor, si tú eres el soberano, es una oración de fe y confianza. Josafat no descansaba en su fuerza o poderío militar, no descansaba en su ejército, no descansó en sus conocimientos de guerra, no descansó en su poder económico y militar, sino que su confianza y la del mismo pueblo estaba depositado en el poder de Dios, lo que Dios podía hacer y lo que Dios quería hacer. Por eso esta oración representa o refleja la confianza que Josafat tenía. Él, al ver el enemigo que era mucho más grande que el pueblo de Judá, y que amenazaban con llegar hasta Jerusalén, el rey se esmera en depositar toda su confianza en Jehová. Y dice lo siguiente: no sabemos qué hacer, pero en ti, dice el versículo 12, ponemos nuestros ojos, diciéndole a Dios de esta manera: Señor, nosotros no podemos hacer nada, pero yo sé que tú sí puedes. Te vemos a ti. Tú sí puedes hacer grandes cosas.
Qué hermoso y qué bonito es encontrar un ejemplo de tanta fe. Un ejemplo de una persona que en medio de una circunstancia adversa acude a aquel que tiene poder para hacer eso y muchas cosas más. El apóstol Pablo supo lo que esto significaba, porque él escribió lo siguiente: porque andamos por fe, no por vista. La vista nos puede engañar, pero cuando nuestro corazón y nuestros ojos viven con la fe y viven confiando en el Señor, entonces las cosas imposibles para nosotros son posibles para Dios. La pregunta que Josafat en ese sentido estaba haciendo no era decir, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Sino que la pregunta de Josafat fue lo siguiente: Señor, nosotros somos tu pueblo, estamos amenazados y nos quieren destruir. ¿Qué vas a hacer, Señor? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer, Dios? Esa fue la pregunta de Josafat. En ese momento encontramos en el versículo 15 que Dios, inspirando al profeta Jaziel, le dice al pueblo a través de este profeta lo siguiente. El profeta Jaziel fue el portador de las buenas nuevas y dijo lo siguiente, comenzando así: así ha dicho Jehová. En otras palabras, Jaziel, cuando se presenta y es inspirado por Dios, él dice lo siguiente al pueblo y al rey Josafat: Dios ha escuchado tus oraciones y está preparado para intervenir. Está listo para actuar. Así que por favor, vean, pueden ustedes checar en el versículo 15, el profeta le dice al pueblo y al rey Josafat: no temáis ni desmayéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra. Hermano, hermana, familia en Cristo, mira qué tan importante es este mensaje de Dios. Dios le da esas palabras de consuelo y de esperanza al pueblo y le dice: no es vuestra la guerra. No es tu batalla. Es batalla de Dios. Es la guerra de Dios. Porque Dios es el dueño de nosotros. Nosotros dependemos de Él. Así que Dios es el que pelea por nosotros. No tengas miedo. Mañana cruzarán por el valle de Beraca, así que no temáis ni desmayéis. Parad, estad quietos, no peleéis. Ved la salvación de Jehová. Todo lo que el pueblo de Dios tenía que hacer era ubicarse sobre los fundamentos de la fe para observar la gran victoria de Dios. Es todo lo que tenían que hacer. Esperar y ver lo que Dios iba a hacer. Esto, hermanos, quizás puedes decir, bueno, pero eso pasó hace muchos años y hoy las cosas son diferentes. No, sigue siendo el mismo Dios. Seguimos siendo el mismo pueblo de Dios. En las luchas, en las pruebas, en las crisis, en las amenazas, en las enfermedades, en las tribulaciones, Dios te dice a ti, amado hermano, no confíes en ti, no deposites tus fuerzas en ti. Confía en Dios, confía en mí, dice Dios, que yo voy a pelear por ti. Yo voy a dar la cara por ti. Yo me voy a enfrentar a tus enemigos y yo voy a ganar la batalla. La respuesta de Dios no se hace esperar. Cuando acudimos con fe y con confianza hacia el Señor responde de una manera tan maravillosa. Y aunque crucemos por ese valle, que en el Salmo 23 nos dice que aunque cruce por el valle de muerte, de sombras y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Entonces, esta fue la respuesta de Dios a un pueblo desesperado
Y es la misma respuesta que Dios tiene para todos nosotros hoy en día. La otra reacción y la última reacción que encontramos en Josafat cuando se enfrenta ante esta situación es que no solamente vivió confiado en el Señor, sino que su reacción fue adorar al Señor. De él nació esta idea y este deseo de adorar al Señor, juntamente con todo el pueblo. En el versículo 18 encontramos que cuando Josafat escuchó la respuesta de Dios a sus oraciones a través del profeta, inmediatamente él y el pueblo inclinaron su rostro y adoraron a Jehová. Los levitas se pusieron a alabar a Dios, según encontramos en el versículo 18 y 19. Y cuando al día siguiente se reunieron para ir a la guerra, mientras ellos se iban preparando, dice las Escrituras, que estaban los soldados allá preparados para la guerra, pero Dios le había dicho que no iban a pelear, pero que sí fueran a la guerra. Pero además de ellos, de los soldados, estaban los levitas, estaban los sacerdotes, estaban los cantores, estaban todos listos para ir a la guerra, pero sin armas. El ejército sí tenía armas, pero la mayoría de la población estaba yendo a la guerra con armas como esos instrumentos musicales que habían en esa época. Y mientras ellos iban, si nos damos cuenta, vemos en el versículo 18, 19 y 21, que mientras ellos estaban yendo a la guerra, estaban cantando y alabando a Dios. Y durante la guerra, mientras Dios estaba peleando con el pueblo, con esos enemigos de Israel, enemigos de Judá, ellos estaban cantando y alabando a Dios, según vemos en el versículo 22. Y cuando terminó la guerra, después de que Dios confundió a sus enemigos y destruyó a sus enemigos, y ellos pudieron recoger todas aquellas cosas que sus enemigos dejaron, que eran botín de guerra, cuando ellos regresaron a sus hogares, cuando regresaron a Jerusalén, dice las Escrituras en el versículo 28, regresaron cantando y alabando a Dios. Es una guerra diferente. Por eso la palabra de Dios nos dice claramente que Dios pelea nuestras guerras y lo hace de una manera diferente a como nosotros pensamos. El instrumento de guerra aquí era la alabanza, la adoración. Mientras el pueblo cantaba, el Señor tendió una trampa al enemigo y lo destruyó, haciendo que cada uno se volviera contra su compañero, y en el campo de batalla quedaron todos tirados. Pasaron 3 días recogiendo el botín de la victoria. Hermanos, aquel valle que parecía un valle de sombra y de muerte, fue un valle de bendición. Fue un valle de bendición. Y esto tal vez podemos nosotros pensar en lo que hemos vivido en estas semanas pasadas, específicamente la semana pasada, de que en Yucatán recibimos tantas lluvias y mucha gente padeció porque se inundaron sus casas, las carreteras se destruyeron, los campos se inundaron, los cultivos se perdieron, animales muertos, y mucha gente perdió sus bienes materiales. Yucatán cruzó por ese valle de sombra y de muerte. Pero Dios tiene el poder de transformar ese valle de sombra y de muerte en un valle de bendición. Y cuando el cristiano confía en el Señor, ese valle de sombra y de muerte siempre será un valle de bendición para nosotros. Estoy seguro que después de todo lo que estamos viviendo, no solamente por la pandemia, sino por estas inundaciones que se vivió en Yucatán, Dios tiene preparado bendición para todos nosotros. Y Dios lo va a hacer. Dios va a transformar esta crisis
en bendición para todas las familias, pero especialmente para los creyentes en Cristo. Todos los reinos de aquella tierra temieron a Jehová cuando vieron lo que Dios había hecho. Hermanos, el valle de Beraca realmente es un valle de bendición. Romanos 8:28 nos dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Hermano, recuerda esto, repítelo. Todas las cosas les ayudan a bien. Para el creyente verdadero, Dios tiene preparado bendición. Es decir, los que para muchas personas vendría siendo un valle de sombra de muerte, Dios, para el creyente, Dios lo convierte en un valle de bendición. Es un proceso en el que todos tenemos que pasar, pero es el deseo de Dios que antes de que emprendamos cualquier iniciativa, cualquier negocio y ante cualquier conflicto o crisis, nuestros ojos deben estar alzados al cielo buscando a Dios. Josafat puso su fe en Dios y Dios le dio una gran victoria. El Salmo 23:4 nos dice: aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos, porque tú estarás conmigo. Dios, amado hermano, amada iglesia, amada familia, Dios puede convertir esa situación que tú vives, ese momento que tú vives, lo puede convertir en una bendición. ¿Por qué? Porque Él estará contigo. Confía en el Señor y dile: Señor, no sé qué hacer, no tengo las fuerzas, pero tú estás conmigo y tú me ayudarás. Confía en el Señor, porque el Señor siempre te habrá de salvar. Dios bendiga su palabra y Dios bendiga tu familia.